Hola, ¿qué tal? Soy Matías Arjona y me toca oficiar esta charla que hemos destinado hacia hablar de juegos de mesa y educación. Un tema muy apasionante que siempre está en boga y queríamos darle como debir un espacio dentro de ese. Y para poder hablar de este tema, me gustaría introducir a nuestros invitados que, al igual que nosotros, son amantes de los juegos de mesa, pero tienen una estrecha relación con la educación. Desde Argentina nos acompaña Daniel Anemani, que es psicopedagogo, profesor de nivel secundario, docente de nivel primario, director de escuela y además gestor del proyecto denominado Jugar Te Ayuda, que es una instancia de fortalecimiento de la comunicación, de la recreación y de un aspecto neuroeducativo mediante el juego. Desde Chile me acompaña también Daniel Guzmán, quien es terapeuta ocupacional y tesista en la maestría de educación. Y desde México, Alan Abarca, maestro de pedagogía, doctorante de pedagogía sistémica con investigación de gamificación en el aula. Por lo tanto, mucho conocimiento acumulado, ¿cierto? Y también una relación muy estrecha con el juego. Gracias por darse el tiempo de pasar por acá un poquito, ¿cierto? Y les doy la bienvenida a ustedes también. Bueno, agradecido por la invitación. Bueno, una de estas cosas que están sucediendo durante la cuarentena es que la educación cambió, ¿cierto? Y cambió desde dos frentes muy distintos. Primero, estábamos acostumbrados a destinar un tiempo específico y un lugar físico para educarnos, ¿cierto? Para concentrarnos y tomar ese lugar como parte de la educación, y ese lugar se combinó quizás con nuestro lugar de residencia. Por lo tanto, yo creo que en estos meses todos hemos observado hasta cierto punto algunos problemas educacionales que están teniendo niños o jóvenes en este proceso. Y me gustaría saber en primera instancia un poco cuál es su visión. Si podemos partir contigo, Alan, un poco cómo ha sido, cuáles son los problemas educacionales que se están enfrentando los niños y jóvenes. Ok, pues bueno, ¿cuál ha sido el asunto acá en México? Y creo que similar a muchos países, fue algo que no se esperaba y no había la infraestructura de hacer un cambio radical a la manera como se enseñaba. Si bien existen instituciones o instancias que promueven la educación a distancia, ya sea completamente virtual o en algunos casos híbrida con ciertas horas presenciales y demás, el cambio fue completamente drástico. Y también tiene que ver con una cuestión económica, porque no todas las personas pueden o han tenido acceso a esta parte educativa a distancia. Cuando se hizo el cambio, sobre todo pasando Semana Santa, pues fue muy atropellado en algunas instituciones, ver cómo se solventaban, otras pues solamente pues manden evidencias por correo electrónico y ya los maestros reciben, algunas otras escuelas pararon completamente actividades, y en donde yo laboro, empezaron a realizar clases virtuales por Zoom. ¿Qué fue lo que se estuvo haciendo? Ir al tratar de salvar el fin del ciclo, tratando de ver los contenidos básicos e imprescindibles con los que tenían que terminar los chicos, para que así ir preparando al cambio, al siguiente ciclo escolar, en espera de que regresáramos en septiembre a clases presenciales como se había previsto. Hoy en día, en la realidad en la que estamos, nuevamente es todo completamente virtual. Los maestros tienen sus horas, tienen su tiempo de receso, pero sí, también como comentaba Matías, hasta en qué momento también fue este cambio de que la sala o el cuarto o el estudio se cambió en el salón de clases, se cambió incluso hasta el patio de deportes o el área de manualidades, entonces, o de arte. Entonces, en este sentido, ha sido un cambio muy distinto, muy pesado. Para muchos no lo han sufrido, pero tiene que ver mucho también con la parte emocional. Muchos alumnos quieren regresar a la escuela, sobre todo por el contacto físico. Y creo que ya sería algo que vamos a ir desarrollando pues más adelante. Sí, en tu caso, Daniel, en Buenos Aires, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, tú también estás a cargo eres director de un colegio, entonces tienes como ahí, el fuego está disponible para ser apagado inmediatamente. Tal cual. Bueno, yo trabajo justamente en una escuela de tipo privada en Pilar, que es una zona retirada de lo que sería Ciudad Autónoma, que vendría a ser como el centro de Buenos Aires. Pero bueno, nos sucedió como un poco como contaba Alan,
fue un emergente que tuvimos que solucionar ahí cuando llegó. Gracias a Dios, en mi preparación también soy profe de informática, así que manejo las TICs. Entonces, en un primer instante, lo que hicimos fue reunirnos con las maestras y plantear justamente cuál iba a ser la vía de comunicación, ya que se iba a estar imposibilitado el contacto de ahí en adelante, sin saber siquiera cuándo era que se volvía, porque esta imagen que había de, bueno, sí, en septiembre y después por ahí no, y en diciembre, y no, esta incertidumbre nos tenía a todos de ese modo, ¿no? Entonces, lo primero que usamos fue una plataforma para comunicarnos rápidamente, que sabemos que la tienen en todos los dispositivos celulares, porque era lo más fácil para poder contactarnos con ellos, ¿sí? Bueno, de a poco tuvimos que ir reestructurando lo que fue la presencialidad, porque los profesores lo primero que quisieron hacer fue decir, bueno, esto que antes era en lo físico así, va a ser igualito, pero ahora en lo virtual. Y bueno, nos chocamos con esto de darnos cuenta de que no era tan así, que había que reestructurar en profundidad cómo era que íbamos a estar trabajando con las distintas familias. Porque muy bien como comentaban, la realidad es diversa. Entonces había papás que por ahí tenían el dispositivo celular para poder usarlo, familias que tenían más de un celular, o los chicos tenían su propio celular, y papás que tenían que llevarse el celular a trabajar y que hasta la noche no regresaban, con lo cual en el trabajo les llovían las actividades de plástica, de educación física, de práctica del lenguaje, ¿no? Y llegar a la casa cansados y decir, bueno, a ver, pongámonos que tenemos que entregar la tarea de matemática. Entonces realmente fue una movilización para todos, para las familias inicialmente que venían con ciertas costumbres, ciertos hábitos, diríamos, de trabajo, ¿no? Ciertas rutinas, y también para los docentes en términos de que para todos era totalmente nuevo esto, ¿sí? Pues en la Edad Media pasó algo similar, y recién ahora estamos viviendo una situación así sin herramientas como para decir, bueno, a ver, ¿cómo hay que operar en esta realidad? Así que fue toda una construcción. Al día de hoy es una construcción. Claro, y en el caso también de Valdivia en Chile, que es quizás un lugar más pequeño, también tuvieron dificultades en el proceso de adaptación, ¿cierto, Daniel? Bastantes, porque de hecho empieza a aparecer todo un fenómeno de acceso a la educación y cómo finalmente se discute esta concepción que tenemos de la escuela como un espacio de aprendizaje, pero también como un punto de encuentro social. No solamente para los estudiantes, sino que también para los docentes, para los profesionales de apoyo, para los auxiliares, finalmente todos los que conforman una comunidad escolar donde desempeñan un rol y se validan a través de ese rol a generar una rutina también en base a ese rol, y resulta que ahora tenemos que hacer todo eso pero en la casa, por temas de salud evidentemente y por temas de precaución, digamos, dentro del contexto de pandemia. Entonces resulta complejo desde esa perspectiva, primero de acceso, segundo porque, como bien decía Daniel, el concepto mismo que tenemos de lo digital, de internet, de tecnología, venía como en gradualmente adentrándose a la escuela, veníamos conversándolo, veníamos ampliando los laboratorios, viendo todos los temas así como muy de a poquito, y de repente nos dijeron, no, ahora todo virtual. Entonces es un cambio drástico, pero el ser humano siempre se logra adaptar, y los que más se adaptan mejor son los niños y los estudiantes en general, que tienen más herramientas, que logran hacer otras cosas. Y ahí mismo también se empiezan a generar otras dinámicas, como por ejemplo, van a ver hartos videos en internet de chicos que están conectados con la cámara apagada y están acostados, por ejemplo, y de repente se les prende la cámara, cosas así. Entonces siempre van a buscar formas en las cuales van a participar, pero dentro de sus códigos y de sus formas de cómo ellos logran adaptarse. También pasa, por ejemplo, con los estudiantes que le cambian el icono a las aplicaciones para que los papás no sepan qué aplicaciones tienen. Entonces empieza un juego bien complejo en el sentido de yo, estudiante, que tengo muchas más herramientas, soy un poco más hábil en tecnología, voy a tener que adaptarme desde los parámetros de esta otra persona que no tiene mucho conocimiento, que se está adaptando, que está intentando aprender lo más rápido posible. Y empieza ahí un fenómeno bien interesante de cómo el concepto mismo de aprendizaje empieza a cambiar. Pero yo creo que empieza a cambiar de una forma tan drástica que complejiza mucho el cómo podríamos llegar finalmente a decir, ok, ahora vamos a seguir educándonos desde este parámetro tradicional. Entonces cambiamos incluso el concepto de escuela, de educación y de aprendizaje. Y ahí empieza un fenómeno bien interesante que aquí en Valdivia no es ajeno, sobre todo porque aquí en Valdivia también y alrededores hay muchos lugares rurales.
Entonces, el mismo concepto de internet, o sea, hablamos incluso de escuelas que ni siquiera tienen agua potable. Entonces, la necesidad básica del agua potable versus la necesidad básica del internet ahora es una discusión muy, muy, muy compleja y que hasta el día de hoy tenemos. Entonces, es interesante cómo se ha ido dando el escenario, pero al mismo tiempo es complejo. De hecho, tocaste como un tema súper interesante que es la autorregulación. En el fondo, los chicos al estar dentro de un espacio que antes tenía un oficio de juego, de relajación, ¿cierto? Ahora pasa a ser como un propósito más de enseñanza, medio productivo al mismo tiempo, como que tiene una mezcla muy, muy amplia, una interpretación muy amplia del espacio. ¿Cómo has visto como el desarrollo emocional de niños y jóvenes en este proceso? Porque me imagino que han pasado por etapas también. ¿Cómo ha sido tu visión, Daniel? Yo creo que el concepto clave aquí de todo esto es nostalgia y frustración, como los dos conceptos que más han estado apareciendo en este contexto. Porque finalmente, si nos vamos a lo práctico, si planificamos una buena actividad, si tenemos un buen vínculo con los estudiantes, tenemos buenas relaciones docente y equipo, la clase se puede hacer, ningún problema, podemos aprenderlo. Pero llevemos eso a un contexto real, día a día, lunes a viernes, de una hora determinada a otra hora determinada. Entonces empieza a agotarse un poco el cerebro mismo, porque empieza a recordar que antes era más fácil. O imagínense igual las casas donde viven 2, 3 hermanos que iban al mismo colegio, donde hay solamente un computador en la casa, y ya no puedo interactuar en la clase como interactuaba antes. Quizá dentro del curso yo tenía un rol de liderazgo, que ahora no puedo ejercer dentro de este espacio virtual. Quizá yo era el payaso de la clase y hacía reír a todo mi curso y me encantaba. Y ahora ya no puedo hacerlo porque tengo el micrófono apagado. Entonces, todo ese sentido de nostálgico de lo que pasaba antes, y nostalgia no desde años anteriores, sino que cómo era yo antes y cómo me estoy resignificando a mí mismo ahora, es muy, muy, muy complejo. Y ahí después de eso aparece la frustración, y es también habitual que aparezca también el desinterés. O sea, no quiero conectarme hoy día a la clase porque no le encuentro sentido. Yo puedo aprenderlo después, por último me conecto a la noche, cuando llegue mi papá con el celular y me pueda conectar, pero empieza a aparecer esta frustración, entonces empiezan también ciertas estrategias que tienen sobre todo los niños, que están muy escondidas, o que esconden, mejor dicho, el no puedo. El no quiero, es que es fome, no me gusta, pero detrás está escondido el, oye, en realidad no me siento bien, o sea, necesito ayuda y lamentablemente el contexto no nos facilita eso. Entonces, eso yo creo que ha sido la mayor complejidad, más allá de decir que podemos aprender o no aprender a través de internet. Sí, se puede, pero el contexto en el que estamos lo complejiza bastante. Sí, tu opinión un poco, Alan, al respecto del el motivo emocional por el cual están pasando un poco los jóvenes o los niños también. Sí, concuerdo con mucho que comenta Daniel en este sentido. Dentro de la institución donde laboro hay un departamento de orientación que vela mucho por la parte emocional de los alumnos. Si hubiera un caso en particular, nos notifican, el alumno tal tiene tal situación. Más o menos que a lo mejor puede que tenga cámara apagada, puede que pues, no vaya a entrar de diversos motivos y considerar eso. Pero sí es muy, muy cierto esto. También podría entrar la pregunta, ¿qué va a pasar con el contacto cuando regresemos a clases presenciales? Muchos no se conocen en persona, otros sí se conocen por ciclos anteriores. Entonces, en este sentido, cuando lleguemos al salón, ¿cómo va a ser el desarrollo con alguien que lo tenía en contacto, si lo podemos entrecomillar, de una manera virtual al verlo? En otro sentido, como encuesta, tipo polls, y eso lo hice en la universidad. ¿Cómo te sientes en esta pandemia? Pues me siento estresado, me siento cansado, no me alcanza el dinero, pero sobre todo es el querer ir a la escuela y, caso curioso, como un lugar de escape. Poder salir de casa, poder salir de la rutina, poder salir de las situaciones que hubiera en casa, porque sé que en la escuela podría estar a lo mejor distraído en algún momento, sí con el relajo, sí con las clases, pero tengo este contacto que me permite no estar en un ambiente, si podríamos decir, violento que podríamos tener en algunos casos. Y que claro, ahorita han salido también ese tipo de encuestas y resultados que en muchas familias o en muchos lugares la violencia familiar pues aumentó o se dio a conocer más de lo que estaba previsto. Entonces, sí es también ahí, ¿cómo haces que el alumno le cause interés?
¿qué haces para que diga, voy a entrar a mi clase de español en vez de ver un video sobre español? ¿Qué podemos hacer nosotros para que el alumno se vincule? Diga, pues sí, quiero entrar, aunque me duele la panza, voy a estar en mi clase, y tiene que ver mucho también con esto. De hecho, a ti también, Daniel, me imagino que debe pasarte que se te encienden estas pequeñas alarmas de distintos docentes que te empiezan a informar, oye, está pasando algo con el ánimo de los chicos, ¿cierto? Sí, totalmente. Nosotros notamos que desde el inicio, allá por marzo-abril al día de hoy, ha cambiado la forma en que se recibe la clase. Me parece que Alan toca un tema, pero muy, muy importante cuando habla en este punto de inflexión desde qué elige el niño o la familia, porque si no es como que perdemos un eje también de análisis que es el niño en un contexto de, en este caso, la familia, porque la escuela por ahí podíamos decir antes, bueno, está bien, las paredes delimitan el espacio educativo, vamos a suponerlo. No es así, porque todo el tiempo estamos atravesando estas paredes y educamos a toda la comunidad. Entonces, cuando abrimos la cámara de la casa, estamos abriendo a la diversidad de los hogares que entran en la escuela, que por ahí, si bien antes decíamos, sí, la escuela llega a las casas, o educamos a la comunidad, ahora estamos llegando realmente a todas las casas. Y pasa esto, ¿no? De por ahí algunas mamás que dicen, pero te dije que, porque claro, está la cámara abierta y ellos se olvidan de que está abierta, y por ahí las rutinas familiares se entrometen en la práctica educativa, vamos a decir de algún modo. No sé, por ejemplo, el otro día estábamos en una clase y el papá estaba mirando el fútbol. Entonces, ¿cómo le decíamos al papá, por favor, baja un poquito? Sí. No podemos dar la clase, ¿no? Entonces, estas cuestiones, por eso digo que son multivariadas, no solamente tienen que ver con el ánimo de los chicos, que realmente sucede. Yo noto, y digamos yo como directivo, pero que esto es mensaje que llega de las maestras también, este agotamiento que hay de parte de los chicos, que se refleja por ahí en la no entrega, que se refleja en que yo no me conecto a la cámara, en la angustia que por ahí ellos dicen, profe, la verdad que lo extraño, quiero volver. Entonces lo que hicimos fue, dentro de las condiciones que están establecidas, poder hacer como una rutina que va surgiendo, ¿no? Como un ciclo donde la maestra se contacta vía telefónica con cada familia. Y esto es súper bien recibido por ellos, porque sienten que realmente la escuela está ahí, que es nuestra mayor tarea, digamos, que en la virtualidad, aún así, sin poder vernos físicamente, ellos sientan que pertenecen. Esta construcción subjetiva de la infancia y de estos niños que están en un proceso de escolarización comprometidos con una institución, es decir, pertenecientes a una comunidad. Hay toda una construcción subjetiva que está aconteciendo en esta pandemia, ¿no? En relación a cuáles eran otras construcciones de infancia o de subjetividades de infancia en otro momento histórico, ¿no? Por ahí me pongo a pensar, cuando nos preguntan, bueno, ¿cómo fue tu escuela o tu infancia en la escuela? Bueno, sí, corríamos por el patio, pero por ejemplo, ahora yo tengo una salita de 4 que se vieron 2 semanas, nada más. Salita de 4 sería como nuestra primera del kinder, estoy hablando. Vale. Se vieron 2 semanas y con la dificultad que eso implica en conectar con una persona fuera de casa, en un contexto áulico donde es una seña, donde hay otras familias, otros compañeritos, ¿no? Y hoy día, después de transitar todas estas estrategias que implican videollamadas una vez por semana, tuvimos que organizar, articular toda la red de llamadas, porque claro, como decía Alan, o Dani, no me acuerdo, está la familia que tiene 3 hijos en la escuela, y que si hay un Zoom, o una llamada por video chat, ¿qué pasa con el otro que no la puede recibir? Porque justo ese único celular es el que se está haciendo ocupado. Así que bueno, hacia el interior de la escuela tuvimos que reestructurar un montón de esas cosas. De hecho, vinculándolo un poco también a lo que estabas diciendo, Daniel, hay un cambio de rol de parte de los padres.
y madres de esos hijos que están lidiando con un proceso de cambio y que también ellos asumen un nuevo rol que antes quizás no tenían tan presente porque se destinaban una cantidad de horas en el día específica a ayudar a tu hijo a hacer las tareas o a vincularte con él en el proceso educativo, pero ahora se convirtió en 24/7, toda la semana completa, sin unos límites muy claros. Y también hay una reflexión o una preocupación de parte de los padres respecto a si su hijo va a perder contenido o va a perder capacidad de aprendizaje en el proceso. Como hay que entender que están esos dos ejes, como la rearticulación del rol del padre en la educación y también esa preocupación respecto a que, claro, si mi hijo no tiene todas las herramientas por el contexto de la familia en el que está envuelto, siento que quizás va a estar perdiendo un año de aprendizaje, o siento que en muchos casos ciertos contenidos de ciertas materias, por la naturaleza de esa materia, no se pueden aplicar en un 100% ni en un 80%, incluso ni siquiera en un 50%. Pensemos en una clase de música donde los niños tenían acceso a los instrumentos directamente, o a veces llevaban los propios, pero había una lógica de construcción de la música también en un contexto determinado que ahora se dispersa un poco porque quizás el niño en ese día está poco dispuesto. Entonces depende mucho a veces el apoyo del padre. No sé cómo han visto la transformación de ese rol, cómo han visto también la preocupación de esos padres que están reasumiendo quizás un rol que para nosotros es un poco más cercano, que fue como nuestros padres tenían una relación con la educación con nosotros, porque no había internet, entonces no teníamos tanta independencia de la información, sino que como que el banco de información era el padre, ¿cierto? Entonces, no sé cómo han visto ese cambio de rol o esa preocupación, en tu caso en México, Alan. Pues creo que ahí ha habido un poco de todo, tanto que hay papás que dejan a los niños estar completamente en clase y no los molestan en su horario de 7 a 2:30, que puedan durar la sucesión de clases virtuales, como hay de los que están hablándoles al hijo, que creo que Daniel lo comentaba, y están preguntándoles cosas a los niños que por el simple hecho de que están en casa. Incluso en la semana un compañero de la institución donde estoy me estaba comentando que él está dando clase a cuarto de primaria, da ciencias, y el niño dijo, es que Newton hizo esto, y de repente se oyó de fondo, no es que no es Newton, es Sir Isaac Newton. Era el papá de la mamá corrigiendo al niño. Que hablaba el niño, y en una de esas como que se molestó el niño y fue así de, ya mamá, déjame de estar en mi clase. Y ese es el asunto también. Hay papás que están tomando clase, hay papás, he escuchado, que quieren entrar a los canales para ver, en primera, cómo se están desarrollando las clases, y la otra porque quieren tomar la clase. Pero en ese sentido, ¿cuál sería más bien el lugar? ¿Quién es el que tendría que estar? Pues el papá, como para bien o para mal, ya tuvo su vida académica, ahora es el hijo el que tiene que hacerla y solamente estar ahí y checando. Y en este sentido, sí ha sido muy marcado el cambio del rol del papá y también de los papás o las mamás que son maestras y profesores. O sea, soy tu papá ahorita, sí soy tu papá, pero espérame porque ahorita estoy en mi papel de maestro, entre tú a tus clases, yo a las mías y demás. Ha sido una situación compleja en la que los roles se mezclan. Sí, me imagino también que quizás como existen estos grupos de centro de padres, también hay como una gestión que se genera a veces o algún tipo de presión, ¿o no, Daniel? Puede ser que pase eso también, como una observación de fiscalización de la educación de parte del padre, como decía Alan. Hablo yo, porque justo estamos los dos, Daniel. Entonces, aquí en todos los días. Bueno, no, agarro la palabra yo. Bien, en mi caso, sí. Bueno, nuestra escuela, puntualmente me voy a enfocar a mi escuela, es una escuela que contiene, entonces siempre la familia fue bien recibida en ese sentido cuando aún estábamos en la presencialidad. Entonces, cada vez que hacemos una actividad vía videollamada, están los padres y para nosotros es parte del proceso.
Entonces, entendemos que ellos tienen una necesidad. ¿Por qué? Porque si pensábamos específicamente en las didácticas, por ejemplo, por poner un nombre de la didáctica del área de matemáticas, ¿no? Donde, bueno, ahora hay todo un trabajo sobre dar lugar a la palabra, que el chico piense por sí mismo, a ver de qué modo resolvería las ecuaciones. Y por ahí llega un momento donde la mamá, una vez que estuvo en la clase, agarra y reproduce y dice, bueno, no, vos tenés que hacer la casita porque yo acaban las unidades, acaba la decena, y hay un choque ahí entre los modos de aprender que han tenido ellos en su trayectoria escolar y los modos que hoy transitan la escuela en relación a las didácticas específicas. Yo por ponerte un ejemplo del área de matemáticas, ¿no? Pero a nosotros siempre nos han demandado desde la familia este encuentro, por ejemplo, que la maestra de primer grado haga una reunión de padres para que nos muestre cómo es que enseña matemáticas. Entonces, eso se trasladó hoy día a que las familias están en el aula. Obviamente que nuestro destinatario es el niño, pero sabemos en esta dimensión de tener la escuela en cada casa que la familia también está educándose en ese contexto, ¿sí? Yo creo que se ha aprendido muchísimo, ¿sí? En esta trayectoria de un montón de modos, ¿sí? Y que más allá de que estamos físicamente lejos, estamos cerca, ¿sí? Como dentro de este tema de lo vincular y de los roles puntualmente. Sí, Daniel, si quieres de repente darnos tu visión también de lo que ha pasado en tu contexto. Yo tengo un dicho, que no se malinterprete, por favor. Yo siempre digo, la peor parte de trabajar con niños son los adultos. ¿En qué sentido? De por sí, el ser humano es complejo. Dentro de sus roles se complejiza aún más. Entonces, trabajar con niños es complejo desde la complejidad entendida como un todo, como diferentes partes que se unen, no tanto desde lo difícil, sino que a eso me refiero con lo complejo. Y le añadimos a un otro personaje que vive sus realidades dentro de sus propias complejidades, que además ejerce diferentes roles, y dentro de ese rol está el rol de padre. Es más complejo todavía, sobre todo porque, no desde una perspectiva prejuiciosa ni mucho menos, pero el padre siempre va a intentar hacer lo que está a su alcance. Entonces quizá, si es que se ve en una posición, quizá de forma inconsciente incluso, donde no puede abastecer 3 computadores a cada uno de sus hijos, se puede frustrar un poco y es totalmente entendible. Entonces pueden empezar ciertas estrategias, digamos, de sobrecompensación. Entonces quizá este padre que está respondiendo al hijo o a la hija detrás es porque siente una necesidad inherente de validar su rol de padre y decir, hija, mira, no te puedo comprar un computador, pero aquí estoy. Voy a responder por ti, te voy a ayudar. Entonces uno, claro, desde fuera puede decir, no, en realidad le hace más daño, lo perjudica, pero también uno lo puede validar desde la persona misma, desde el adulto, porque ser padre o ser madre es complejísimo. Nadie va a entregar instrucciones ni manuales, y menos en un contexto pandemia. Y yo creo que también lo más complejo de todo esto es que, al menos el sistema educativo como está entendido aquí en Occidente, desconozco en Oriente, por eso hablo de Occidente, está muy centrado en el resultado más que en el proceso. Entonces, ahora, en este contexto de pandemia, empezamos a preocuparnos del proceso, que está muy bien, pero al mismo tiempo dejamos de lado el resultado. Entonces digo, ya está bien, que no se conecte hoy día para que descanse. Pero después vuelvo al tema que tú hablabas del porcentaje, pero pucha, va a perder el año, no está aprendiendo lo que tiene que aprender. Entonces volvemos al foco que está puesto en el resultado, y que es un proceso histórico que viene de décadas y de siglos, me atrevería a decir. Entonces, yo creo que el rol de padre, el rol de madre es muy complejo de por sí, porque cada uno vive desde sus propias complejidades. Están intentando hacer lo que está a su alcance, quizá algunos están más agotados que otros, quizá algunos tienen más herramientas que otros, pero finalmente el proceso dialéctico padre, estudiante, docente, escuela es mucho más complejo, sobre todo por las herramientas a las cuales uno está acostumbrado a tener. O sea, podía citar al apoderado para conversar con él y lo solucionábamos ahí. Incluso en algunos colegios hacíamos visitas domiciliarias. Si veíamos que habían algunas dificultades incluso ya de acceso, o habían algunas redes que yo podía mover a través de otros organismos quizá, algo podíamos hacer, podíamos sentarnos a trabajar, pero ya no nos podemos sentar a mirarnos y trabajar en conjunto. Entonces yo creo que la misma imagen que tiene cada uno de sí mismo dentro de sus múltiples roles se complejiza aún más cuando tienes a cargo a alguien. Entonces el rol de padre, el rol de madre está bastante incomprendido, y al mismo tiempo
está incomprendido por ellos mismos. Y eso es muy, muy, muy complejo, porque ahí tenemos que validar también otros procesos. De hecho, justo diste en el clavo en algo que venía pensando mientras estaban hablando, de que claro, o sea, en una familia siempre van a haber recursos escasos. O sea, nunca vas a tener todas las herramientas específicas para poder brindarle a cada uno el espacio y las herramientas para desarrollarse completamente. Y por eso se genera esa frustración. Entonces, en ese sentido, Daniel, si de repente podrías recomendar algunas estrategias básicas para ayudar también a sacar del foco también tanto el resultado, porque igual es nocivo perseguir todo el tiempo una meta en particular sabiendo que también te faltan herramientas, es un poco creíble, y igual hay que, quizás desde mi perspectiva al menos, hay que pensar que los niños, los jóvenes, siempre van a tener la capacidad de recuperar ese aprendizaje en otra instancia, de otra manera, con otras formas y otros métodos, incluso cuando ya quizás el proceso de cuarentena se abra un poco paso. Yo creo que ahí viene muy entender el proceso como un proceso, aunque suene redundante. Y sobre todo a propósito que está Daniel, a propósito de Marcos Munstock de Lelutier, que en una película cuando hace de psicólogo, él dice, hay días buenos, que son pocos, hay días malos, que también son pocos, y hay días normales, que son la mayoría. Entonces, si nos levantamos hoy día y decimos, ya, hoy día voy a hacer todas las clases que tengo pendientes, voy a hacer todas las tareas que tengo pendientes, y empiezo a las 9 de la mañana muy motivado, llegan las 10 de la mañana y ya estoy cansado. Entonces, no, vamos por partes, graduemos, veamos esto como un proceso, vamos juntos. Podemos quizás desanimarnos un poco, relajémonos, desconectémonos, hagamos otra cosa, después volvamos. Entonces, la gradualidad dentro del proceso educativo en este contexto es lo más relevante. No sobreexigirnos, pero tampoco rendirnos tan fácil, como decía Juan Carlos Bodoque también en un comercial aquí de UNICEF. Y tiene mucho sentido, más allá de lo gracioso que puede ser que lo diga un personaje de unos muñecos. Claro, tiene mucho sentido, porque finalmente igual la vida de por sí es un proceso. Como que todas las veces que yo me he dicho durante la cuarentena, ya, hoy día termino mi tesis. Y ahí está, saludos, manda. No la voy a terminar en un día, pero la voy avanzando de a poco, proceso. Avanzo una hoja, borro otra, pero siempre se va avanzando. Entonces va a llegar el punto donde va a terminar esto, vamos a ver hacia atrás y voy a pensar, ¿de qué me arrepiento? ¿Podría haber hecho algunas cosas mejor? Sí, definitivamente. Pero logré esto. Ah, ya, perfecto, entonces valió la pena. Parte del proceso, todo es un proceso. Eso es lo más relevante. Sí, en tu caso, Daniel, ¿cuáles son las estrategias que de repente están articulando como equipo? ¿O qué estrategias podrían entregar de cara hacia los padres que están tratando de lidiar con ese problema multifactorial? Sí, justamente lo escuchaba Daniel y se me venían a la memoria todas las funciones ejecutivas, ¿no? Que nosotros desde la neuroeducación vamos trabajando, ¿no? Esto que comentaba de ver el proceso por el proceso mismo, que es la metacognición, ¿no? Cómo uno autorregularse para la consecución de un fin, la motivación, ¿sí? La planificación, todas estas cuestiones que cuando el niño está en desarrollo, estas funciones son de las figuras adultas, es decir, cómo estar motivado, cómo planificar, cómo evaluarse, todas estas son como de algún modo modeladas por el adulto y luego son incorporadas en la actividad propia, convirtiéndose en funciones ejecutivas dentro de cada sujeto. Entonces, ¿qué nos pasa cuando esas cuestiones no están bien en estas figuras de los adultos? ¿Cómo llega este desarrollo de chico? Nosotros lo que estamos haciendo es justamente, como te comentaba, sostener a las familias desde diversidad de estrategias. Una de ellas es esta que comentaba, de hacer el ciclo de charlas con ellos, donde está todo el grupo familiar. Está el alumno, está el papá, la mamá, bueno, la gente que por ahí está en esa hora, ¿no? Siempre se acuerda con ellos. Después la idea también es la producción de material propio de los docentes, que esto para nosotros fue realmente una cuestión, porque los maestros les daba vergüenza salir en las cámaras, y no, porque me van a estar mirando a mi casa, que no tengo la pared pintada, y cómo lo voy a hacer, y qué sé yo. Entonces hubo todo un trabajo también sobre esta construcción de los docentes, de a ver,
vamos, porque lo importante que estamos haciendo es trabajar para el otro, enfoquémonos, demos lo mejor que tenemos nosotros. Bueno, todo un trabajo como de coacheo sobre los profes, tanto las maestras como los profes especiales, para ir sosteniendo esto. Encuentros con los padres que tienen que ver no con aspectos educativos, sino que tienen que ver con aspectos de cómo están ellos, es decir, hacer una videoconferencia con los papás y que realmente escuchar qué es lo que están transitando y poder dar nuestra visión, que siempre trata de ser una visión esperanzadora, es decir, trabajando juntos es la única solución que vamos a tener para salir de esta situación. Y bueno, y después algo que también creo yo que sumó mucho, si bien lo vemos como una situación de dificultad, la tecnología, no hay que tampoco perder de vista las cuestiones que sí permitió la tecnología, ¿no? Como que bueno, está bien, hay alguna situación en relación a que no pueden tener el celular para trabajar toda la familia, pero bueno, con una grilla ordenada desde la escuela podemos hacer que esto funcione. Entonces, el rol activo del equipo de conducción y de tener una comunidad de trabajo enfocada al proceso de enseñanza que permita la potencialidad del recurso. Por ejemplo, nosotros el otro día estuvimos haciendo una charla con gente de México en una clase, nosotros tuvimos el 12 de octubre, el Día de la Diversidad Cultural. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con México, hablamos con Venezuela y nos enriquecimos de las cuestiones culturales de cada uno de ellos. Entonces, eso quizás en otro contexto, fuera de la pandemia, como bien creo que decía Daniel, si bien veníamos como incluyendo esto de la tecnología, porque era algo que la escuela tenía que medianamente tener, porque si no estamos ante una escuela del siglo pasado, y estas cuestiones del relato hegemónico, ¿no? Entonces, la escuela tiene una oportunidad hoy también con esto. Y bueno, si bien hay dificultades, tratemos de trabajar con esas dificultades, tratemos de cobijar a la familia en este contexto y aprovechemos lo que nos trae de positivo también, ¿no? Sí, en tu caso, Alan, ¿algunas recomendaciones o estrategias que podrías darle a los padres en este proceso? Bueno, en este caso y brevemente, igual en la institución, dentro de este enfoque sistémico que tiene, se hacen actividades en torno a la familia, porque es muy, muy importante. Originalmente se tenían las sesiones presenciales, pero ahorita también es a partir de Zoom, donde se hacen actividades sumamente enfocadas a las emociones, a nuestro lugar, a nuestra pertenencia, entre otros aspectos. Y había una anécdota por ahí curiosa, porque un papá o una mamá había preguntado en el chat o había hecho la recomendación de que podían ser un poco más claras las clases porque no entendían bien. Y el que estaba llevando la sesión dijo, a ver, hay momento, habría que preguntarse quién es el que no está entendiendo bien, si el papá o el alumno. Porque si lo está preguntando desde el papá, entonces nuevamente está fuera de su lugar porque él es el papá, no está tomando la clase. Y en este caso, sobre todo lo que van de la mano es que confíen en los niños. Manejan una plataforma como aula invertida y también es que mi hijo no entiende, no sabe cómo manejarlo, pero si llevan la clase de informática manejándola, entonces más bien ahí es el papá o la mamá que tiene conflictos para poder comprender el manejo de la plataforma y lo traslocan o lo traspolan hacia sus hijos. En este caso, sobre todo, es la confianza de que sus niños están en buenas manos y por algo eligieron esa institución en la que están sus hijos, en donde las escribieron. Decía Daniel Alemani sobre que íbamos a llegar y que ellos iban a llegar a nuestras casas. A nosotros nos pidieron que pusiéramos un fondo blanco. Yo decidí poner mi ludoteca, o sea, la ludoteca es mi fondo en mis clases. ¿Y cuál era la situación? Que sea un fondo blanco para que los niños no se distraigan. Llevo desde abril hasta la fecha dando clases con este fondo y no he tenido ninguna pregunta de qué es lo que tengo atrás. Mira. O sea, los están peculiarmente atentos hacia lo que se está desarrollando en la clase y están levantando la mano y están comentando si hay alguno que otro cansado, pero tienen el interés. En ese caso, vuelvo a reiterar, la confianza, dejen que los alumnos fluyan en el desarrollo de las clases, porque creo que cada maestro está haciendo lo mejor dentro de sus posibilidades a partir de este contexto que nadie esperaba y nadie pedía.
Sí, yo creo que quizás tus alumnos están esperando que tú los invites un día a tu casa. Ese es como el premio, ¿cierto? Un sorteo al que participa más. Claro. Sí, Y de hecho, hablando un poco de lo mismo, obviamente los cuatro que estamos acá tenemos una afición por los juegos de mesa y también vemos en los juegos de mesa ciertas capas quizás de interacción que son eh, a veces subliminales, porque cuando somos jugadores estamos muy enfocados en el proceso de juego, pero subliminalmente estamos haciendo uso de herramientas cognitivas específicas, a veces el material, por lo llamativo que es, por la calidad que tiene, muchas veces es muy representativo y ayuda a articular ideas, o sea, que una pieza parezca una casa realmente, ayuda al proceso de aprendizaje en el juego cuando uno es jugador, o sea, cuando uno quiere aprender un juego nuevo, está haciendo un proceso de aprendizaje. De ciertas ideas, de ciertos contextos, de incluso las temáticas que hay detrás de los juegos pueden transmitir conocimiento. En ese sentido, Alan, desde tu perspectiva, un poco, ¿cómo ha sido ocupar juegos de mesa en un contexto educativo? ¿Desde dónde se enfrenta la mirada para hacer esa lectura? Porque no es llegar y poner. O sea, no es como llegar y poner el juego y que funcione por sí solo, sino que hay un nivel de intención, por así decirlo. claro, ahí también es pertinente mencionar pues que de entrada los juegos se pensaron para divertirse, para jugar y esta parte lúdica. No creo, a lo mejor me equivoco, que haya alguien ahí que voy a generar un juego que justamente se va a aplicar directamente a la educación. Más bien aquí fue al revés, cómo extraer esa esencia de los juegos hacia la parte educativa del aprendizaje. Yo lo que hago, tanto en la secundaria como en la universidad, y dependiendo del contenido de enseñanza, es el tipo de juego a llevar. No sé, por ejemplo, si estamos viendo cuestiones de argumentación en español, pues un juego de roles ocultos queda de maravilla, porque es la argumentación directa de palabra, o sea, convénceme de que yo no soy no sé, el hombre lobo, o no soy la bruja, o no soy o, o soy Merlín y sé que ellos tres van a ser son los secuaces de Mordred en el caso de Avalon, por ejemplo. O si estamos viendo cuestiones literarias, pues dependiendo. Ya lo literario lo manejo más en la universidad, sobre todo por el tiempo. No sé, estamos viendo literatura de terror, pues a lo mejor un juego de terror para que se ambienten. Y lo que me ha funcionado mucho es que sea un previo antes de ingresar al contenido. Por decir algo, hace unos años utilizaba mucho Carcassonne para enseñar literatura de la Edad Media. Entonces el asunto era, vamos a jugar un poco sobre Carcassonne para que se establezcan esta idea de los caballeros, de los campesinos, cómo es el ambiente, de generando las ciudades y demás. Y ya que tenemos ese contexto, ahora vamos a leer algo de la Edad Media y cómo lo podemos ir relacionando. Eso a mí me ha funcionado mucho, sobre todo porque los establecemos, les doy un punto de partida y se les hace distinto, porque sinceramente también aquí en México no son juegos de mesa que compres en el supermercado. No es como, por ejemplo, el Monopoly o el Turista, que en todos los supermercados están. Entonces, ven algo así, ven algo con muñequitos o ven algo con tableros más grandes, pues les parece impresionante de entrada. Entonces, eso ha sido sobre todo el manejo. A partir de lo que voy a enseñar, que de todo lo que tengo aquí atrás puede funcionar en tiempo y que sea atractivo y al mismo tiempo puntual en el objetivo o en el objeto del conocimiento. En tu caso, Daniel Guzmán, ¿cómo ha sido un poco la experiencia? ¿Cuál ha sido la experimentación también? Porque cada uno hace como una lectura también distinta desde el punto de vista del propósito. Sí, o sea, hay harto ensayo y error detrás del proceso, pero hay yo creo que concepciones básicas que uno las aclara, que muchas las ha dicho Alan, y te queda bastante claro y convencido del por qué efectivamente sirve. En primer lugar, hablar de juego como herramienta de aprendizaje no es nada nuevo. O sea, desde Piaget, de Vygotsky, que son los clásicos, ellos ya hablaban del aprender jugando. Segundo, tienes toda la validación también desde las neurociencias, en el sentido de que las experiencias positivas, motivantes, generan experiencias, valga la redundancia, que quedan en el tiempo y que después se asocian a algún tipo de aprendizaje. Pero también está toda la discusión en el sentido mismo de lo que hablábamos hace poquito, con respecto a esta centralidad en el resultado, que tiene mucho que ver con que lo que yo voy a aprender a través de un juego quizá no es un contenido,
no es materia, pero sí puedo aprender habilidades, o sí puedo aprender diferentes características que puestas en un contexto educativo formal podrían tener mejor resultado. Entonces, no es que yo voy a tomar el juego Newton, por ejemplo, que veo ahí detrás que tiene Alan, y voy a aprenderme la vida de Sir Isaac Newton, y voy a aprenderme que G es igual a 9,81 metros. No, no es ese el sentido mismo. Pero sí me sirve para quizá conversar con los chicos o con las chicas con las que esté trabajando. Y decirle, oye, ¿quién habrá sido Newton? ¿De dónde vendrá? Busquemos información de él, veamos qué podemos saber. Entonces, es una herramienta, ese es el principal concepto. Y como es una herramienta, yo la puedo utilizar para múltiples formas. Si quiero, puedo utilizar Carcassonne quizá para aprender planificación espacial, por ejemplo. También puedo hacerlo. A diferencia de lo que decía Alan, entonces es el mismo juego para fines muy distintos. Y eso a través de muchos juegos. Entonces, creo que va de la mano de eso. Y también mucho sentido por el cómo el juego es una experiencia de juego. Y esa experiencia se valida mucho a través de sus componentes, de la interacción, de la historia y todo lo demás. Que de hecho es una de las grandes críticas que se puede hacer al sistema educativo que segrega. Cuando, por ejemplo, le hablas a un niño de Roma versus un niño que fue a Roma, que estuvo en Roma, y después vuelve aquí a la clase. Entonces él te puede decir, no, yo vi esto otro, mira esto que está hablando, yo me acuerdo porque lo vi, es muy distinto. Entonces, esa experiencia de aprendizaje que es un poco más accesible también, se puede llevar en un contexto de aula, sea de forma previa, durante, como recompensa porque estuvieron atentos durante toda la clase, cada uno va a elegir. Se puede utilizar como herramienta y se puede utilizar más que nada como un medio que como un fin. Bueno, en tu caso también, Daniel, hay una iniciativa detrás en el colegio que están realizando. No sé si nos puedes explicar un poco el proceso que han articulado, porque ya llevan un tiempo igual maduro del proyecto. Sí, es verdad. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, desde Jugar Ayuda, de entrar al programa Level Up de BIR, bueno, donde, como ven, acá hemos tenido todo un conjunto de material que fuimos incorporando, algunos quedaron en el colegio, otros los fuimos usando para distintos contextos, y realmente en la presencialidad dio muchísimo resultado en el sentido de que pudimos generar situaciones con las familias, es decir, hicimos como las noches de juego, pero bueno, invitando a las familias al colegio de mano de los chicos de secundario. Nosotros teníamos una materia en informática que la utilizábamos en sexto año de secundario, es decir, la última materia, donde ellos unían todo el trabajo que venían haciendo en marketing, prácticas del lenguaje, diseño gráfico, video, y donde ellos creaban sus juegos y luego tenían esta instancia donde invitábamos a las familias y ellos actuaban de multiplicadores de la experiencia, primero con sus protos, digamos, que inventaban, y después invitando a jugar otros juegos más conocidos como los de DeVir, ¿no? Pero vinculando un poquito lo que comentaban acerca de los tipos de juego, yo quiero recuperar un poco lo que estaba leyendo en la página de Pepe Pedraz acerca de los aprendizajes incrustados, ¿sí? Y los emergentes. Y muchas veces cuando jugamos se producen estos aprendizajes emergentes que son las habilidades blandas, ¿no? Esto de la gestión de la emotividad, la gestión de las emociones, la planificación, que como muy bien decía Daniel, están totalmente vinculados con las funciones cerebrales, digamos, que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Así que, bien, en relación a esos dos tipos de aprendizaje, me parece que los juegos tienen un rol preponderante y, bueno, tienen que estar en la escuela. El tema es que ahora en la virtualidad están las plataformas, por ejemplo, que, bueno, el otro día te escuchaba hablar en el podcast de Manual de Supervivencia Lúdica, acerca, ¿no?, de cómo es esto de estar en estos contextos, porque cómo hacemos para llevar ahora esta cajita de juego al espacio virtual, se complica un poco. Entonces, estos espacios por ahí virtuales nos ayudan con estos alumnos que quedaron enganchados desde la presencialidad para poder sostener eso que tiene que ver con revincular, seguir conectados con el otro, que es lo que propicia el juego, mayormente. Sí, de hecho, siempre acá, bueno, para los que nos escuchan, quizás dentro de nuestra oficina, siempre está ese ruido permanente de cómo hacemos que el juego sea algo mucho más inclusivo, mucho más global, sea algo que transgrede el concepto solamente de jugar, porque es como un hábito social, tiene tantas cosas ricas que
que se pueden generar y parte quizás del aprendizaje de nosotros mismos fue generar este programa que se llama David Home Academy, que es una relectura del juego. O sea, una relectura en el sentido, como ustedes estaban comentando, de que un juego intencionado hacia una dirección específica puede cumplir ciertos roles específicos de habilidad o de conocimiento más temático, quizás de introducción a una temática específica que yo quiero abordar, porque genera curiosidad. O sea, si veo unos romanos bonitos en unos personajes de plástico, bueno, al niño se le va a abrir la cabeza a reimaginar ese contexto de una época pasada. Y ese programa lo que ha tratado de hacer es tomar un título básico, y básico entendamos como algo que es accesible, que es un juego quizás de los juegos de mesa modernos más utilizado o más vendido hasta cierto punto, algo que una persona pudiera tener en la casa, que no requiera de ser comprado, especialmente en este periodo que igual hay que reservarse los recursos, y darle una segunda lectura a través de una serie de guías que están pensadas un poco para ser ocupadas en cierto rango de edad y con cierta orientación específica, para darle también al padre la opción de tomar ese juego y ocuparlo quizás de una manera más sutil para reforzar o complementar esos recursos que no tiene, como un poco lo que hablábamos antes. Como decir, ok, tienes una ludoteca gigante atrás tuyo, que ya hiciste esa inversión, dale una segunda vuelta y acá te damos algunas ideas. Entonces, en ese sentido, quizás, no sé si ustedes han aplicado quizás un poco una estrategia así a través de los chicos que han tenido acceso a juegos, o quizás le están recomendando a los padres ocupar un juego en particular para hacer algo. Pensando así muy en el aire, Código Secreto es un tremendo juego solamente para aprender vocabulario de base. Y probablemente a un adulto ve algunas palabras y ni siquiera sabe qué significan. Pero para un niño también es mucho más significativo. No sé, Daniel Guzmán, si tienes algunas recomendaciones específicas de juegos que quizás podrían funcionar. Sí, hay dos caminos. Uno es el yo adulto tener en claro para qué quiero jugar lo que voy a jugar, y después el ejercicio reflexivo con el niño o la niña de decirle: ¿por qué crees que jugamos esto? ¿O qué crees que pudimos aprender con esto? Si volvemos, por ejemplo, a un juego como Sushi Go, que es un juego donde yo puedo aprender matemáticas quizá, puedo reforzar el tema de sumas y multiplicaciones o algún ejercicio matemático. Entonces, si yo adulto estoy claro que quiero usar el Sushi Go para reforzar matemáticas, voy, lo trabajo y lo enfatizo en eso. Si voy a tener una experiencia de juego, si voy a pasarla bien, pero siempre tiene que quedar en claro en mí por qué estoy jugando y lo que estoy jugando. Porque si no, caemos en lo que se denomina jugar por jugar, donde finalmente jugamos a ver qué pasa. Y eso no es un buen uso de la herramienta del juego. O sea, finalmente empiezan a aparecer otros detractores incluso de decir: oye, pero en realidad aquí no estoy aprendiendo. O vengo hace 8 sesiones con el terapeuta y no he aprendido nada. Entonces, siempre tiene que ser ese ejercicio explícito de decirme a mí mismo: voy a jugar esto para esto. Y al final, ojalá en un espacio de conversación, de reflexión, tipo plenario, poder conversar con quienes jugamos y decir: oye, ¿por qué crees que jugamos esto? O, por el otro lado, decirle específicamente al adolescente, al niño: vamos a jugar esto para reforzar esto. Entonces lo jugamos, lo pasamos bien y después conversamos. Ahí hay otros juegos, por ejemplo, el mismo Carcassonne, que siempre se puede recomendar. Catán también, que es un clásico y quizá también ayuda a que sea tan conocido, que a veces ocurre, y también me pasó: oh, yo tengo un primo que juega a Catán, yo tengo un tío que me lo prestó una vez y lo jugamos mal. También podemos usarlo, podemos adaptarlo también. En lugar de jugar hasta los 10 puntos, juguemos hasta los 7. Queremos reforzar discurso, veamos el tema de la negociación a través de Catán. Queremos reforzar probabilidades, veamos el tema de los dados. Y ahí uno va tomando esos pequeños elementos y los va reforzando, pero siempre de una forma consciente. Eso es lo principal. No abrir Catán y ver qué pasa, sino que jugarlo a través de un objetivo claro, y también ser explícito con quién estoy jugando, de para qué lo estoy jugando. Sí, de hecho, justo ese tema del objetivo, yo creo que se aplicaría a todo en la vida. O sea, si usted quiere hacer algo y no tiene objetivo, es muy difícil que no pueda sacar en limpio ciertas cosas como después de la reflexión. Pero de hecho, Alan dio también un ejemplo entre medio de la resistencia, como casi como un mini grupo de debate y de argumentación, porque al final es eso, como defenderse con mucha lógica de una acusación muy injusta o quizás muy justa. ¿Es cierto? En tu caso, Alan, ¿algunas otras recomendaciones que tendrías de algunos juegos?
Em, Estoy pensando también en este espacio, ahorita que estamos en casa, y hace unos años, hace unos 2, 3 semanas, hay un podcast acá en México que se llama Fuera del Tablero, e hicieron la pregunta, ¿qué juegos se permiten jugar de manera virtual ahorita en pandemia? Pero iban enfocados justo a tablero, o sea, ¿qué juego tú podrías jugar en tablero así como estamos ahorita? Y muchos salieron con que no es posible porque la esencia del tablero es el contacto. Sin embargo, por ahí hemos probado varios, como en el caso de Código Secreto o el mismo Rey de Tokio y demás. Pero creo que también en este espacio que pueda ser entre familias de manera virtual, los primos, los tíos, que tal vez se reunían mucho, o nada más el núcleo familiar, se podría hacer el intento con algún colaborativo, por ejemplo, para ver esta parte de la negociación, para ver la toma de decisiones. Estoy pensando propiamente, por ejemplo, en Pandemic, hasta qué punto influye mucho la decisión que entre todos se tomen para tratar de lograr los objetivos. Y también aprender a ceder, porque en el fondo en una discusión de dos frentes a veces uno está muy pendiente de su objetivo y aprende a ceder también en el juego cooperativo, de definir que no tiene la razón en ese sentido. Exactamente. De hecho, hay personas que odian los juegos cooperativos. No logran ceder y les frustra. Y lo he visto. Y es interesante igual abordarlo en un contexto un poco más seguro como es el juego. Exactamente, y también tenemos conocidos que colaborativos no, porque tienen este papel dominante y quieren que siempre lo sigan, pero en este sentido va por esto de la toma de decisiones, y si mejor me voy hacia, no sé, hacia París en vez de irme de Ámsterdam, ¿qué puede pasar? Y al respecto de eso, las consecuencias que conlleva estas decisiones, cómo tomarlas. Lo que nos ha funcionado también, y me ha funcionado, es ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué opinas? Porque ahí va también la parte anímica, en la parte de la frustración, o a lo mejor hubiera hecho tal cosa, creo que me equivoqué en esto, pues a la próxima lo voy a intentar, y demás. Y es esto recurrente que se puede observar en el caso de los colaborativos. Incluso hasta estaba pensando también en Bonnie Kingdom, con la colocación de ubícate en la coordenada que te toca, porque si pones un conejo donde no va, alguien te lo va a quitar y ya eso ya te generó todo el movimiento de la puntuación. Nuevamente la parte de las matemáticas, aunque tenga la matriz para puntuar la fortaleza con los recursos y demás. Creo que son juegos sencillos, muchísimo, en un ambiente familiar, y que no necesita tanto detalle o peculiaridad en las indicaciones, por ejemplo. En tu caso, Daniel, ¿cómo bueno, a través del jugar te ayuda también, ya han hecho el testeo práctico, por así decirlo? Sí, totalmente. Bueno, en nuestro cole yo he socializado de Bill Home Academy. De hecho, la profe de inicial estuvo trabajando con el monstruo de los colores. En su momento lo mostró porque, bueno, no estábamos en la instancia de la virtualidad, pero bueno, justamente una de las actividades que tiene, que era el emociómetro, que tiene que ver con acomodar cómo nos sentimos hoy en el día, bueno, después quedó en el aula y ella cada vez que desarrolla la clase, el emociómetro está en el video, es parte de su aula, porque es una realidad, la maestra tuvo que acondicionar su casa también para poder acompañar este proceso, más en inicial, que donde todo transmite, todo comunica en inicial, ¿no? Desde el cartelito, desde el brochecito donde lo pongo, si estoy triste, si estoy alegre. Así que sí, creo totalmente que el aporte que dio David Home Academy, para los que por ahí teníamos un conocimiento pedagógico, pero decir, bueno, y a ver, con este juego, ¿cómo hago para implementarlo? Es una guía muy, muy interesante. Y si combinamos lo que Ima Marín también en Jugamos en España estaba planteando, ¿no? Esto de la acción, bueno, juguemos. Y después de eso, bueno, reflexionemos, que era un poco lo que decía Daniel hoy, y después hagamos esta transposición o esta transferencia a distintos lugares del aprendizaje, ¿no? Estos 3 momentos tienen que estar, ya sea en un momento de introducción, o en un momento de desarrollo, o en un momento de evaluación.
Yo el otro día en informática, yo soy profe secundario de informática de 4º, y usé código secreto para trabajar campo semántico, y iba evaluando con ellos las distintas unidades, ¿sí? Entonces armé las tarjetitas, íbamos jugando, les expliqué cómo se jugaba, y después de eso ya me pidieron desde la web de qué manera podían jugar ellos con su familia. Es decir, que hay una demanda cuando el docente o el adulto, ya sea docente hablando en el ámbito escolar, o el adulto como aquel difusor del juego de mesa en el ámbito social, ¿no? Porque también ahí nos compete una tarea muy, muy importante, indelegable, ¿sí? Creo yo, esto de sostener la lúdica en la sociedad, que no es menor, ¿sí? Porque por ahí hablamos, ¿no? De decir, bueno, tengo mi ludoteca, bueno, pero ¿cuál es la realidad de todos? Todos tenemos una ludoteca, y de hecho, en la última investigación que estoy desarrollando, de mi tesis de licenciatura, estamos justamente analizando qué pasa con el juego en la escuela, y en todas las entrevistas que hago, cuando la maestra dice, cuando se le pregunta, ¿no? ¿Dónde aprendió ella acerca del juego para aplicarlo en las didácticas? Porque, por ejemplo, yo le digo, pero ¿por qué no haces un jueguito con esto para ver? Claro, ellas sacan desde su trama lúdica el dominó, el chinchón, la escoba de 15, ¿sí? Esos juegos que transitan la cotidianidad familiar. Pero como decía recién Alan, hay juegos como el Pandemic, que tienen una estructura muchísimo, muy interesante, el Catán, el Carcassonne, que están por fuera del circuito de formación del docente. Entonces, a nosotros digamos, tenemos este peso social de tener que esa pasión que nosotros tenemos cada vez que llevamos la cajita de juego y abrimos y los chicos dicen, wow, porque empezás a sacar un hexágono, un dado raro, o esta fichita de color o de formas distintas. Eso transmitirlo para que realmente impacte en las familias, ¿sí? Yo creo que si logramos eso, estamos en el sumo. Sí, creo que una de las cosas que también hemos perseguido quizás lateralmente en una tercera categoría, muchas veces en DeVir, es tratar de dar acceso al juego. Eso significa que el juego esté disponible en una biblioteca pública, en un lugar de acceso que no haya tanta restricción para que la gente pueda experimentar, descubrir y motivarse a seguir aprendiendo. Porque incluso nosotros 4, yo creo que pese a que hemos jugado una cantidad de juegos bastante grande, seguimos aprendiendo de cada juego nuevo en el cual nosotros nos sentamos, e incluso aprendemos de la persona que está al lado, de que le está dando una lectura de la estrategia del juego que yo no vi y que obviamente me va a pasar la factura al final de la partida, y cosas así. Pero me gustaría cerrar un poco la charla, porque siento que nos vamos a quedar como con el mate, filosofando así eternamente. Y me gustaría darles como un espacio para que puedan dar quizá una reflexión respecto a este tema de educación y juego, quizá a otros docentes o enfocado quizá a la familia. No sé si partimos con Daniel Alemán, que justo estábamos hablando recién. Bien, sí, yo creo que como para las familias sería poder habilitar esto que ya viene en la cotidianidad familiar de jugar, poder estar, digamos, como apropiarse de los juegos que transitan en otros lugares, como la biblioteca, como la escuela misma, como pasa en nuestro caso, y que de a poco vayan construyendo este espacio dentro de los hogares, porque de esa manera nos permite de algún modo liberar un montón de cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, con un montón de cuestiones que tienen que ver con lo social también, ¿sí? Así que por ahí mi sugerencia, mi recomendación es de esa, ¿no? Como comentaba recién, la importancia de sostener estos espacios por fuera de la familia para incluir a cada vez más, para que esto llegue e impacte realmente en la sociedad, que es nuestra tarea, ¿no? Porque políticamente muchas veces lo lúdico no está de la mano de la política, surge de las organizaciones que vemos que esto es un tema de agenda política, pero que de arriba no lo ven. Entonces es nuestra tarea, por eso decía yo, indelegable, nos corresponde a nosotros esto, y bueno, en cualquier momento que podamos o situación, hacerlo. Ojalá que podamos. Sí, en tu caso, Alan, algunas palabras con un poco del cierre de lo que hemos conversado.
Pues primero es que tanto para maestros como para padres que se arriesguen y que prueben algo distinto. Creo que siempre dicen que la medicina es de las profesiones que más actualización tiene que estar, pero creo que también la docencia. El ambiente, la manera en cómo se desenvuelven los alumnos siempre son distintos en el paso generacional. Entonces, dentro de este arriesgue, yo estoy seguro que van a obtener muy buenos resultados. Va a ser una manera completamente distinta la forma en cómo van a enfocar la enseñanza y al mismo tiempo el aprendizaje de los alumnos, combinando estas habilidades, estas estrategias que van generando el uso de los juegos. Y también que los padres, en este caso, que disfruten también. ¿Qué pasa cuando vamos creciendo? Pues como que esa parte divertida, ingenua, de inocencia se va perdiendo, pues porque somos adultos. Tenemos que ser serios, ya tenemos cierta edad y demás. Cuando es necesario. Y creo que ahorita, más en estos momentos en las que muchos no han salido, en las que siguen viéndose, los que ya se han visto no sé por cuánto tiempo y ya hasta se alucinan en los sueños, creo que es también otra forma de este trabajo emocional, de bajar la presión, bajar el estrés, divertirse porque es sano para nosotros. Entonces, arriesguense a eso en la parte educativa, prueben juegos nuevos, intenten, puede costar un poco de trabajo, pero si hay interés y si hay todo ese cuidado, seguro van a salir cosas asombrosas. Daniel Guzmán. Sí, muy relacionado con lo que decía Alan y con Daniel. O sea, dos consejos quizá. Primero, jugar. O sea, darse la oportunidad de volver a jugar, de reencontrarse con el juego. Si quiero utilizarlo como herramienta de aprendizaje, tengo que jugar. Porque el juego es una experiencia, es un fenómeno que se vive. Y desde fuera, el juego es muy distinto a desde dentro. Entonces, primero eso. Y lo segundo sería permitir también o darse la oportunidad de reaprender o de ser educados, sobre todo los adultos. Salir un poco de esta visión adultocéntrica de yo adulto le enseño al niño, porque el niño también tiene muchas cosas para enseñarme. O sea, quizá a veces un profesor puede estar pensando estrategias para hacer más entretenida la clase toda la noche, pero a veces es tan simple como preguntarle, chicos, ¿qué les gustaría hacer la próxima clase? Recibo ideas. Y a veces ellos van a tener muchas soluciones, van a tener muchos alcances, van a poder también ser respetuosos con los otros porque ellos también logran generar hartas habilidades, pero si no les damos el espacio para desplegarlas, no las vamos a ver nunca. Entonces, salgamos un poco de esa visión adultocéntrica, insisto, y resignifiquemos un poco el juego, no solamente porque es un derecho de la infancia, sino porque también es una actividad a la cual nosotros también tenemos derecho, como adultos y como personas que ya nos duele la rodilla y la espalda a veces, pero también podemos jugar. Oye, muchísimas gracias en verdad primero por dedicar su vida a esto. Creo que es súper importante la profesión que tienen. Justamente hace poco fue el Día del Profesor, por lo tanto tiene más mérito todavía. Sé todo el esfuerzo que hay detrás del proceso educativo también como docente en la universidad, que es muy distinto a hacerlo en la básica, pero entendamos siempre que la opción de un profesor es básicamente hacer visible algo muy importante para un niño o para un joven que era antes un tema invisible y que incluso lo puede conducir toda su vida en la búsqueda de un conocimiento específico. Por lo tanto, tiene esa relevancia tan importante y siempre es un agrado escucharlo. Siento que nos quedaríamos horas y horas hablando de eso que nos apasiona. Y a todas las personas que nos están escuchando, ya saben, nos quedamos con un mensaje bien positivo de exploración, de una invitación hacia la exploración, que no tengan miedo a enfrentarse, a redescubrirse, a volverse un poquito también niños en el proceso de juego y a perder un poco el hábito de lo tradicional. Así que si les gustó este contenido, menciónenlo. Nosotros vamos a dejar en la descripción del video los contactos de nuestros invitados por si quieren ver o hacer un seguimiento de su trabajo también, porque muchos de ellos ya están haciendo estudios, están entregando cositas interesantes que pueden articular esas políticas que hablaba Daniel, que faltan a veces y que reafirman el rol del juego en la educación. Así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión. Agradecido. Muchas gracias también. Muchas gracias, Matías. Impecable tu guía.